Hola, mi nombre es Felipe Cubillos y soy tutor del curso de termodinámica del taller de los dos relojes. Hoy vengo a continuar con la discusión que comenzamos en la cápsula anterior, la cual está disponible en el canal del taller. En dicha cápsula presentamos la primera ley de la termodinámica y estrategias para encontrar las relaciones de Maxwell de un sistema. En este video veremos los distintos tipos de procesos termodinámicos a los que se puede exponer un sistema. Esto va a modificar convenientemente la expresión que dedujimos en la cápsula anterior para la primera ley, dependiendo de cada caso, permitiéndonos así obtener información sobre las variables naturales de interés. Ahora, cuando concatenamos distintos procesos y los hacemos volver indefinidamente al mismo punto, esto forma lo que se llama un ciclo termodinámico. Este último concepto es muy relevante en la descripción del funcionamiento de un sinfín de máquinas, en particular de máquinas térmicas, pues pretendemos que funcionen en base a energía térmica. Un ejemplo súper concreto, que además revisaremos en más detalle a continuación, consiste en el ciclo diésel, que rige el comportamiento de los motores de los automóviles que funcionan precisamente con dicho tipo de combustible. O para apuntar a algo más cotidiano, un simple refrigerador. A modo de cierre, enunciaremos y discutiremos las principales consecuencias de la segunda ley de la termodinámica, concretando un poco más nuestros conocimientos previos sobre la entropía. Revisemos primero cuáles son los principales procesos termodinámicos a los cuales podríamos llegar a enfrentarnos. Vamos allá. En primer lugar, podemos encontrar los procesos isotérmicos. Estos procesos ocurren cuando el sistema va de un estado a otro manteniendo fija su temperatura. Esto implica directamente que el diferencial de temperatura es nulo. Cuando hablamos de gases ideales, se puede definir la energía interna en función de la temperatura o relacionar sus variaciones entre sí. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que la variación en la energía interna, cuando no existe un trabajo externo, es el número de partículas por la capacidad calórica a volumen constante por la variación de la temperatura. Por lo tanto, esto de acá implica que la variación en la energía interna sería nula para gases ideales que van de un estado a otro manteniendo fija su temperatura, o sea, a temperatura constante. Para otros sistemas no siempre es válido, así que hay que recalcar acá que esto es solo para gases ideales. Entonces, vemos que la primera ley queda para un gas ideal de la forma de Q igual a menos dW. En segundo lugar, podemos identificar los procesos isocóricos, que también son llamados usualmente procesos isovolumétricos. Estos procesos se dan cuando al ir de un estado a otro no cambia el volumen del sistema. Es decir, el diferencial de volumen es nulo. Para cualquier tipo de sistema, ya sea un gas ideal, sea un sólido o cualquier tipo de fluido en general, siempre va a ser válido que si el diferencial de volumen es nulo, entonces el trabajo realizado por el sistema debe ser también nulo. Esto es válido en cualquier caso. La primera ley queda entonces como du es igual a dQ. Es decir, cualquier calor que fluya al interior del sistema aumentará su energía interna directamente. En tercer lugar, podemos encontrar los procesos isobáricos. Estos procesos se dan cuando al ir de un estado al otro, el sistema no varía su presión absoluta. Es decir, el diferencial de presión es nulo. Notemos que esto a su vez implica que la presión sea constante respecto al resto de las variables. Y como mencionamos en el video anterior, esto implica que podamos calcular el trabajo realizado por un gas ideal
como diferencial de trabajo es igual a menos la presión por el diferencial de volumen. Esto en el caso de un gas ideal. Y para una bastante cantidad de fluidos, finalmente. La primera ley, entonces, mantiene su forma original en este caso. dU es igual a dQ más dW. Sin embargo, acá podríamos reemplazar directamente el valor que hemos obtenido para el trabajo. Y tendríamos una primera ley de la termodinámica con esta forma. Finalmente, destacaremos los procesos adiabáticos. Estos probablemente les suenen un poco familiares. Estos procesos ocurren cuando no existen flujos de calor desde o hacia el sistema. Es decir, el diferencial de calor es directamente nulo. Luego, la primera ley se escribe como dU es igual a dW. Esto es equivalente a decir que cualquier trabajo que se realice sobre el sistema aumentará directamente su energía interna. Podemos encontrar otras dos expresiones súper útiles al definir el cociente de calor específicos como una constante gamma que es igual a Cp sobre Cv, es decir, los calores específicos o las capacidades calóricas a presión y volumen constante respectivamente. Entonces, para gases ideales que van desde un estado con subíndices 1 a otro estado de forma adiabática con subíndices 2, se cumplen las relaciones siguientes. P1 de 1 a la gamma es igual a P2 B2 a la gamma. Y también es válida la ecuación T1 B1 a la gamma menos 1 igual a T2 B2 a la gamma menos 2. De la definición anterior, hecha para el cociente o razón de calores específicos, notemos lo siguiente. Cuando un gas se calienta a volumen constante, el calor suministrado se traduce en un incremento de la energía interna de las partículas. Pero cuando un gas se calienta a presión constante, el calor suministrado no solo aumenta la energía interna de las partículas, sino que también efectúa trabajo mecánico al expandir el gas contra la presión constante que se le opone. Es por esto que el calor específico de un gas a presión constante, C sub P, sea mayor que su calor específico a volumen constante, C sub B. Para gases monoatómicos, por ejemplo, la razón de calor específico es gamma igual a 1,67 y para gases diatómicos es gamma igual a 1,4 a temperaturas estándares. Veamos ahora cómo aplicar estos procesos dentro de un ciclo termodinámico. Para ello nos serán particularmente importantes los diagramas de presión versus volumen. El trabajo generado por cada ciclo termodinámico efectuado por un fluido es igual al área encerrada por el diagrama PV que representa el ciclo. El diagrama PV se refiere a diagrama presión versus volumen. Además, en un ciclo completo, la energía interna del sistema no varía. Analicemos, como ya mencionamos antes, el ciclo diésel. Muy bien. Como ya había mencionado, es necesario que dibujemos un diagrama presión versus volumen para el ciclo. Yo acá usé copiar y pegar, claramente, de uno que ya estaba hecho. Noten que la palabra isentrópico es en realidad un sinónimo para adiabático simplemente. Y tenemos un Qin, un calor que entra, energía térmica que se le añade al sistema, y tenemos acá también un Qout, es decir, una energía térmica que está saliendo del sistema. También me di la libertad de etiquetar el volumen, que para los estados 1 y 4 son iguales, como V sub A, el volumen para el estado 3 como V sub C, el volumen para el estado 2 como V sub B,
y también la presión para el estado 1 como P sub A, la presión para 4, el estado 4 como P sub A', y las presiones para los estados 2 y 3 que son exactamente iguales, como P sub B. Veamos ahora en qué consiste cada uno de estos procesos, que también ya los tengo listo acá. Vemos que para ir de 1 a 2 lo que sucede es una compresión adiabática. Eso es porque retrocedemos en el gráfico, ¿cierto? En el eje del volumen, entonces estamos disminuyendo el volumen de nuestro sistema, lo estamos comprimiendo. Y además tenemos el dato de que esta compresión es adiabática, es decir, no existe flujo de calor desde o hacia el sistema. De hecho, por lo mismo, en el diagrama PV no hay acá una flecha con algún Qin entrando entre 1 y 2, sino que lo tenemos entre 2 y 3. Por lo tanto, y como ya vimos previamente, tenemos que para una compresión adiabática, como no hay flujos de calor, la variación en la energía interna va a ser igual a la variación en el trabajo. Y además, con los datos que yo añadí para las presiones y los volúmenes, podemos encontrar las siguientes relaciones. También va a ser válida la relación entre los volúmenes y las temperaturas, pero no la voy a anotar por temas de espacio. Pero el primer ciclo se resuelve así. Imponemos que no hay flujos de calor y nos aferramos al proceso adiabático de manera general que ya vimos previamente. Luego, para ir de 2 a 3, el sistema sufre una combustión a presión constante. Es decir, acá es cuando el motor está quemando el combustible, está quemando el petróleo, el diésel, ¿cierto? Y lo hace manteniendo la presión dentro del motor siempre constante. En este caso, y como ya vimos previamente, se mantiene la primera ley de la termodinámica en su forma esencial, pero el trabajo lo podemos describir como menos P dV. Esto implica al final del día que cuando integremos esta expresión vamos a tener que la variación en la energía interna en este proceso en particular, al ir de 2 a 3, va a ser el calor que ingresa en esta etapa, que ahora sí tenemos un Qin, menos la integral de, vamos de un volumen B, ¿cierto? Del estado 2, a un volumen C, que corresponde al volumen del estado 3. Y el trabajo no es más ni menos que P dV. Y con eso podemos resolver este proceso en particular. Para ir de 3 a 4, volvemos a enfrentarnos a un proceso isentrópico o un proceso adiabático, pero vemos que ahora el proceso va aumentando en el eje del volumen, por lo tanto el volumen tiene que aumentar en sí mismo. También es nuevamente válido que la variación en la energía interna es igual a la variación del trabajo. También es igual, en este caso sí, que P sub B por V sub C gamma, que describe al estado 3, sea igual a P sub A' por V A sub gamma, que son las variables que describen al estado 4. La ecuación para B y T, con las B y T correspondientes, siguen siendo válidas también para este caso. Finalmente, para cerrar el ciclo, vamos de 4 a 1, en donde tenemos un descenso isocórico de la presión. Es decir, disminuye la presión, pero mantenemos el volumen dentro del motor constante. En estos casos, se cumple que dU es igual a dQ, pues como el diferencial de volumen es cero, no existe trabajo. Vemos entonces que al integrar este proceso, vemos que la variación en la energía interna es simplemente el trabajo, la energía térmica, o la energía térmica, perdón, que desecha el sistema para este caso. También recordemos que siempre la variación discreta de energía interna en un ciclo, es decir, cuando vamos de 1 y volvemos a 1, tiene que cumplirse que sea cero. Esta ecuación la podemos añadir cuando nos faltan datos para completar todas las variables naturales para este ciclo termodinámico. Y finalmente, las variables que más nos van a interesar va a ser
la energía interna en cada uno de los procesos del ciclo, así también como el trabajo y el calor, y el esquema general de trabajo y calor realizado, perdido o agregado al sistema. Bueno, de esta forma es como trabaja de forma idealizada y más general el motor de un auto que funciona con el combustible de tipo diésel. Ahora, para analizar qué tan viable es el funcionamiento de una máquina y posteriormente ser construida, ¿cierto? En particular, para analizar su eficacia, nos será útil la discusión sobre los diferentes trabajos y calores que intervienen en un ciclo termodinámico, tal como lo vimos para el ciclo anterior. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica se define como. La eficiencia, por lo general, se denota con una letra eta. A veces también se le asigna la letra E, pero para no generar confusiones con la exponencial, por ejemplo, que vamos a tener que utilizar más adelante, vamos a utilizar la letra eta. Y la definición de eficiencia que daré a continuación se utiliza principalmente para motores, dado que para otro tipo de máquinas, por ejemplo los refrigeradores, vamos a tener que cambiar un poco esta definición en base a los flujos de energía que existen dentro. Para un motor, entonces, que son las máquinas más generales y más comunes, por ejemplo el ciclo de diésel corresponde al motor de un auto, por ejemplo, o de una cortadora de leña, ¿cierto? Una motosierra. Entonces, su eficacia sería el trabajo que realiza sobre la energía térmica que utiliza o que se le agrega al sistema, lo que es equivalente a 1 menos la energía térmica que sale del sistema sobre la energía térmica que entra al sistema. Esto a su vez debe obedecer siempre la conservación de la energía. Por ende, para un motor siempre debe ser cierto, o la ecuación de eficiencia es válida siempre y cuando el calor que entra sea igual al trabajo que realiza la máquina más la energía térmica que bota. ¿Ok? En términos generales podemos hacer un diagrama de un sistema. Esquemáticamente vamos a representar el sistema como un rectángulo y dentro él realiza un cierto trabajo W. Además está expuesto a dos focos de temperatura, una más caliente, T sub C, y otra más fría, T sub F. Los motores, por lo general, piensen que si esto sucede, si las flechas indicasen en el otro sentido, estaríamos hablando de un refrigerador. Por lo tanto, esta máquina debe tomar energía térmica de un foco caliente y entregar energía térmica residual al foco frío. Además de eso, como ninguna máquina es 100% eficiente, pues si no se rompen las leyes de la conservación de la energía, tenemos que considerar también pérdidas asociadas. Actualmente, el ciclo termodinámico más eficiente para una máquina real constituye el ciclo de Carnot, cuya eficiencia vamos a denotar como eta sub Carnot. Una máquina operando según este ciclo entre un depósito o fuente caliente a temperatura T sub C y uno frío a temperatura T sub F, posee una eficacia que viene dada por la relación 1 menos la temperatura del foco frío partido sobre la temperatura del foco caliente. Recuerden que siempre cuando trabajamos en termodinámica es conveniente utilizar temperaturas absolutas, esto es decir, en escala de kelvins, para evitar problemas con signos positivos o negativos, entre otras cosas. Comparemos un motor diésel o la eficiencia de un motor diésel que funciona absorbiendo una cantidad de calor Q que es igual a 355 joules.
y que además en cada ciclo realiza un trabajo total de 25 joules. La eficiencia real de este motor diésel vendría dada por la ecuación trabajo realizado sobre el calor que entra. Como ya identificamos estos valores, vemos que esta eficiencia real es de aproximadamente el 7%, que en decimales sería 0,07. Por otro lado, imaginemos que este motor está funcionando entre dos focos de temperatura. Uno de temperatura fría a 300 kelvins y otro a temperatura caliente a 350 kelvins. Es decir, existe una diferencia entre estos focos de temperatura de 50 grados Celsius. Recuerden que en escalas Kelvin y escalas Celsius, los grados, la escala es la misma. Es decir, variación de temperatura en kelvins es igual a variación de temperatura en Celsius. Con esta información, vemos que la eficiencia máxima que podría tener este motor diésel funcionando entre estas temperaturas vendría dada por 1 menos 300 Kelvin sobre 350. Esto es lo mismo que 1 menos 6 séptimos, que es 1 sobre 7. En otras palabras, esto es aproximadamente del orden del 14,3%. Es decir, la máquina real, un motor diésel real trabajando bajo estas condiciones, es al menos la mitad de eficiente que su máximo posible. Por lo tanto, es una máquina que convendría construir. Vamos ahora a cómo funcionaría esto para un refrigerador funcionando en verano. Para ello vamos a tomar supuestos sobre las temperaturas internas y del ambiente. Consideren y noten principalmente que lo que hace un refrigerador es tomar energía de un foco frío y depositarla en un foco caliente, que es totalmente contraintuitivo con respecto a nuestras nociones actuales de la termodinámica. Por lo tanto, de manera intuitiva, un sistema no podría hacer esto de forma espontánea. Necesitamos nosotros agregar un trabajo, proporcionarle energía a esta máquina, a este refrigerador, para que pueda realizar dicha tarea. Por lo tanto, la eficiencia en este caso va a sufrir unos pocos cambios y va a ser súper simple verlo a ojo desnudo si realizamos otro diagrama para el refrigerador, de manera análoga como lo hicimos para los motores. Vamos allá. Lo que vamos a hacer ahora va a ser tomar energía térmica Q2 de un foco frío, proporcionarle a esta máquina, a este refrigerador, una cierta cantidad de energía W, que lo interpretamos como un trabajo que se consume. Por ejemplo, esto puede provenir de la fuente de corriente de nuestro hogar o de cualquier otra fuente posible como un generador, entre otros. Y el propósito es que para poder hacer cada vez más frío o mantener la temperatura del foco frío, se entregue una cierta energía térmica al foco caliente. El punto clave para redefinir la eficiencia consiste en notar que un refrigerador toma energía de un foco frío, pero además tenemos que nosotros proporcionarle una cierta cantidad de energía para que pueda funcionar de manera correcta. Por lo tanto, nos interesa de qué manera o cómo utiliza esta energía que le entregamos a esta máquina. Por lo tanto, la eficiencia de un refrigerador viene dada por Q sub 2 sobre la energía que le entregamos a la máquina. Noten que esto es principalmente análogo al caso de un motor, porque en el denominador siempre vamos
a tener la energía que uno le está proporcionando a la máquina para que funcione. En el caso de un motor, el motor toma energía de un foco caliente y utiliza esa máquina para realizar un trabajo, pues no viola ninguna ley de la termodinámica al tomar energía térmica de un foco caliente para entregarlo a un foco frío. Esto sucedería de manera espontánea si pusiéramos dichos dos sistemas en contacto de manera aislada sin la máquina de por medio. Pero para un foco frío no es natural tomar energía térmica de un foco frío y depositarla en un foco caliente. Por lo tanto, el trabajo de la máquina también consta de una parte que es el trabajo que consume la máquina para poder realizar esta tarea, estos intercambios entre las energías. Por lo tanto, es dicho trabajo el que aparecerá en el denominador de nuestra expresión para la eficiencia de un refrigerador. Como podemos apreciar, la primera ley nos permite examinar diversas situaciones físicas. Sin embargo, al momento de estudiar un sistema termodinámico, surge otro concepto de suma relevancia que en realidad utilizamos implícitamente en el ejemplo del refrigerador, pero no habíamos ahondado mucho en este concepto, que es la entropía, que es la actriz principal de la segunda ley de la termodinámica, la cual podemos enunciar de tres formas distintas. Primero, el calor fluye espontáneamente desde un objeto caliente hacia uno más frío, respectivamente, pero no en sentido inverso. Segundo, ninguna máquina térmica que trabaja en ciclos termodinámicos puede cambiar toda la energía consumida en trabajo útil. Y tercero, si un sistema experimenta cambios espontáneos, cambiará en tal forma que su entropía aumentará, o en el mejor de los casos, permanecerá constante. Bueno, la segunda ley establece la manera en que ocurrirá un cambio espontáneo, mientras que la primera ley dice si es posible o no dicho cambio. La primera ley se refiere a la conservación de la energía, mientras que la segunda se refiere a la dispersión de esta. La entropía, que representamos con una letra S, y cuyas unidades de medida son joules partido en kelvins en el sistema internacional, o energía partido en temperatura de forma general, es una variable de estado para un sistema de equilibrio. Con esto se quiere dar a entender que S siempre es la misma para un sistema que se encuentra en un determinado estado de equilibrio. Cuando una cantidad de calor de Q entra a un sistema a una temperatura absoluta T, se define el cambio de la entropía del sistema como ds igual a dq partido en T, siempre cuando el sistema cambie en forma reversible. Un cambio o proceso reversible es aquel en el cual los valores de P, B, T y U están bien definidos durante el cambio. Si el proceso se invierte, entonces P, B, T y U tomarán sus valores originales cuando el sistema regrese a donde comenzó. Para considerarse reversible, un proceso por lo general debe ser muy lento y el sistema debe estar muy próximo al equilibrio durante todo el cambio. Por otro lado, la entropía se puede interpretar como una medida del desorden de un sistema, un estado que solo puede ocurrir de una forma. Por ejemplo, un único arreglo de sus moléculas es un estado altamente ordenado. Pero un estado que puede ocurrir de muchas maneras es un estado mucho más desordenado. Una forma de asociar un número con el desorden es tomar el desorden de un estado como proporcional a una cantidad omega, que diremos que es el número de formas en que puede ocurrir un determinado estado. De esta forma, S es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de omega. Entonces, la entropía cuenta como una medida del desorden en ciertas palabras. En un sistema que contiene muchas moléculas, los procesos espontáneos siempre ocurren en una dirección tal que el estado puede existir en solo unas pocas formas, pasa a un estado que puede existir en muchas más formas. Por consiguiente, cuando los sistemas se abandonan a sí mismos, dejan de estar en el estado en el que estuvieron, por así decirlo, retienen su estado original de orden o aumentan su desorden, pero no lo contrario, no se vuelven más ordenados. Esto último nos permite hacer un spoiler de lo que veremos más adelante en una cápsula de física estadística. El estado más probable de un sistema es el estado con la entropía más grande. También es el estado con el mayor desorden y el estado que puede ocurrir en el mayor número de formas. Bueno, finalmente cabe mencionar que si nos enfrentamos a un proceso no reversible, podemos siempre buscar algún camino por partes formado de procesos reversibles en base a nuestras variables naturales conocidas para obtener las variables de interés, en particular la entropía.
Bueno, esto concluye la discusión sobre la primera y la segunda ley de la termodinámica y las principales consecuencias que surgen de ellas. El siguiente paso será adentrarse en una mirada más microscópica de la materia para generar una teoría cinética de las partículas constituyentes de un sistema, utilizando para ello el concepto de ensambles y algunos resultados de física estadística. Otro tema de principal interés. Todo esto en un próximo video. No olviden suscribirse e invitar a sus amigos a ver el canal y unirse a la comunidad de cursos, así como también a participar, de las actividades de Discord, que van desde tutorías, trabajos dirigidos, horarios de consultas y la nueva modalidad de reforzamiento. Únanse a las redes sociales y mucho más, todas las plataformas que tiene disponible el taller de los dos relojes. Que estén muy bien y hasta una próxima cápsula. Chao.